asistencia te tienen que atender en el momento, ¿sí? Después tenemos los de urgencia, ¿sí? Que van a ser entre 15 minutos a 60, o se los considera los dorados, ¿sí? De dorados a la hora dorada sería, ¿sí? Una hora. Estos son 10 minutos de platino, ¿sí? Después tenemos los verdes que lo podemos atender entre 2 a 4 horas, ¿sí? Tenemos los azules cuando tengamos azules, después lo vamos a ver un poco más en profundidad el color azul, ¿sí? Que son pacientes con mayor prioridad o último en prioridad, ¿sí? El azul categoriza, para no sé si se acuerdan, el paciente este negro que fue la discusión si estaba vivo o no estaba vivo en el examen. Ese sería un paciente azul. De acuerdo al criterio de alguno, va a ser, ya estaba muerto, y va a ser negro, y de acuerdo al criterio de otros, necesitaba la atención prioritaria y urgente y en el momento rápido, ¿sí? Bien, después luego profundizamos un poquito más. Los rojos son una emergencia, ¿sí? Y compromete la vida en el momento. Los amarillos son urgencias, acuérdense, y la lesión podría comprometer la vida. Los verdes son lesiones leves y el paciente puede caminar, ¿sí? Los expectantes, como dije recién, son pacientes que tienen lesiones muy graves, ¿sí? Y en algunos casos se le va a dar prioridad 1 y en otros se le va a dar prioridad 0. O sea que pueden ser tanto rojos como negros, de acuerdo, no tanto al criterio acá, sino hay que tener en cuenta un poquito más lo segundo y tercero que teníamos que tener en cuenta. No solamente la atención en el lugar, sino el medio de transporte y también el centro de atención, donde se va a atender a ese paciente. Bueno, el recreo, ya pasamos, muy bien. Y arrancamos con el triage directamente, la designación de colores. Para hacer una designación de colores, vamos a tener en cuenta otras cositas, ¿sí? Vamos a tener en cuenta 4 preguntas, ¿sí? La vamos a nivelar, por ejemplo, en la pregunta A va a ser, ¿puede caminar? Todo aquel que pueda caminar, ¿sí? Si puede caminar, va a ser un paciente verde, ¿sí? Si no puede caminar, pasamos a la pregunta B. La pregunta nos hacemos nosotros, no se la vamos a hacer al paciente, ¿sí? Si respira tras la apertura de la vía aérea. Si el paciente respira, la apertura de la vía aérea la vamos a hacer con la maniobra frente-mentón, enderezando la cabeza, alineación, lo que sea, ¿sí? Hay distintas maniobras. Rápido ahí, no es que me pongo a hacer atención, no, yo no puedo atender, sino que hago maniobras nada más salvadoras. Si tras hacer una maniobra el paciente no respira, ¿sí? Acá también puedo llegar a utilizar la cánula de Mayo, ¿sí? O cánula Gödel, ¿sí? Si el paciente respira, va a ir para acá, y si el paciente no respira, va a ser negro, ¿sí? De ahí pasamos a la C, ver la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, si tiene más de 30 o menos de 10, ¿sí? Va a ser un paciente rojo. Si está entre medio, entre 30 y 10, o sea, una respiración dentro de todo normal, ¿sí? Vamos a pasar a la pregunta o a ver la frecuencia cardíaca. Dentro de la frecuencia cardíaca o también el relleno capilar, pero ahí explicaba en el video que el relleno capilar por ahí es más difícil porque puede haber sangre, poca luz, uñas pintadas, muchas otras cosas, ¿sí? La frecuencia cardíaca nos va a decir si el paciente es amarillo, si está dentro de las frecuencias normales. Si no llega a tener una frecuencia normal, es decir, es mayor a 120 o menor a 60, va a ser un paciente rojo. Si está dentro de lo normal, va a ser un paciente amarillo, ¿sí?
¿Me siguen hasta ahí? Ahora vemos las categorías. Estos son los colores. Y las preguntas para poder etiquetar por colores. Dentro de la etiquetación por colores, ahora vamos a dar prioridad de atención, ¿sí? Entonces, los primeros en atenderse, o sea, atender ahí una vez que ya estén etiquetados, van a ser los rojos. Los segundos en atender, por lo tanto, pueden ser derivados, van a ser los amarillos. Y los terceros o últimos van a ser los verdes, ¿sí? Y por último, tenemos los negros que no necesitan prioridad, por lo tanto van a ser cero prioridad, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Me llegaron un par de preguntas al WhatsApp, me parece, ya me fijo. Decía que para los de la guardia. La guardia. Ricardo, no sé si aceptaste a la guardia. Es Ricardo el que está manejando eso. Si ya lo aceptaron, me avisan. Si no, vemos. Ricardo. Sí, lo estoy viendo. No sé si salieron Listo, o acá. no. Entonces, no. Ahí está escribiendo, ya me dice. ¿Acepta Pablo de la guardia? Sí, no. ¿Qué dice? Si no, sí, ya no nos aceptaste. Y si ustedes no saben si lo acepté o no, pues yo en realidad no estoy aceptando a nadie porque yo no manejo, lo está manejando Ricardo a todo. Yo lo único que hago es poner. Que por favor entren de vuelta. Bueno. No, ahí está. Dice Pablo, ya aceptó Ricardo. Listo. Muy bien. Ya están aceptados, por lo tanto seguimos. Esto es la forma de actuar con cada uno de los pacientes. Yo cada paciente que caso, o al llegar a un lugar, voy a decir, todos los que puedan caminar, vengan conmigo, ¿sí? Y le dejo a un brigadista para que atienda a esos pacientes o los vea en sí o los guíe hasta la zona verde. Desde ahí, todos los pacientes que vaya cazando los voy a ir etiquetando. ¿Cómo los etiqueto? Me fijo si respira o no respira, hago maniobra frente mentón, ¿sí? O alineación, apertura de la vía aérea. Si este respira, paso al otro paso sería, ¿sí? Si no respira, es negro, lo etiqueto como negro. De ahí me fijo la frecuencia respiratoria. Si respira más de 30 o menos de 10, va a ser un paciente rojo. Si respira dentro de lo normal, voy a pasar a ver la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es normal, va a ser un paciente amarillo. Si la frecuencia cardíaca es anormal, va a ser un paciente rojo. Acuérdense que dentro de la frecuencia yo también voy a ver, por ejemplo, si hay hemorragia y demás, y puedo llegar a atender en este momento una hemorragia. ¿Cómo la voy a atender a la hemorragia? Con la aplicación de torniquetes, nada más que eso. Solamente 3 maniobras son aceptables dentro del, de la clasificación, ¿sí? O designación de colores. La maniobra frente mentón con colocación de cánula de mayo, la maniobra posición lateral de seguridad y la maniobra de colocación de torniquete, ¿sí? Los demás ya van a hacer tratamiento y se va a hacer más adelante, ahora lo vemos, ¿sí? El triaje en la escena y la forma de la aplicación, ¿sí? Vamos a tener una zona de rescate donde vamos a aplicar el rescate y donde vamos a tener las múltiples víctimas, ¿sí? En ese lugar es donde se hace la clasificación de víctimas, utilizando todos los pasos que vimos anteriormente. Después vamos a tener una zona de atención, que es la zona donde arma el triage y pone las etiquetitas, los, los encargados de logística, ¿sí? Ahí vamos a tener también la estabilización de pacientes. Si me aguantan un segundo, me fijo, me están golpeando la puerta. Ya vengo.
Hola, disculpen, ¿ahí me oyen? Nuevamente. Ricardo, ¿me oyen nuevamente? Sí, sí, Polo, se te escucha. Bien, ahí sigo, disculpen. Bueno, retomando rápido, tenemos una zona de rescate donde se va a hacer la clasificación, donde se va a colocar los distintos colores, ¿sí?, del paciente. Después tenemos una zona de atención, que es la zona que prepara logística para la atención de pacientes, ¿sí?, donde se va a estabilizar a pacientes. Por ejemplo, si me llega un paciente con un torniquete, en este lugar vamos a ver si le puedo realizar un packing, un vendaje compresivo, prepararlo bien al paciente para mandarlo. ¿Sí? Acuérdense en que dentro de la zona de rescate teníamos solamente colocar colores, ¿sí? Ahí es donde se colocan las pulseras. Después más adelante vamos a ver. Se coloca solamente pulsera y se ve si respira y si circula, ¿sí? Después otros signos vitales se va a hacer en la zona de atención. En la zona de atención es donde vamos a llenar la cartilla triage, ¿sí? Ahí vamos a ver los otros signos y vamos a dar una atención más concreta, ¿sí? Por lo tanto, acá se reclasifica al paciente, ¿sí? Entonces, en la zona de rescate, clasificamos. Ponemos un color, designamos el color y luego se lo va a extraer cuando vaya llegando a la unidad de rescate y se lo va a llevar a la zona de atención donde se estabiliza y se reclasifica y se prepara el paciente para la evacuación, ¿sí? Ahí quizá van a ver un poquito más completa la idea. Acá tenemos todos los pacientes entreverados, ¿sí? Está dentro de la zona de rescate, donde vamos a clasificar. Desde ahí pasamos a la zona de atención, donde se va a estabilizar pacientes y se va a reclasificar para su evacuación. La evacuación va a corresponder con el traslado. Bien, ¿se entiende hasta ahí? Esto es todo generalidades, ahora recién vamos a empezar a ver particularidades. A ver, me fijo, me parece que tengo preguntas. No, no tengo preguntas. Muy bien, seguimos. Las particularidades. Dentro de las particularidades vamos a ver, por ejemplo, este tipo de triage. Este es un triage hospitalario, ¿sí? Tiene 5 categorías, pero la particularidad es que este está adaptado a lo pediátrico y está hecho con caritas, ¿sí? Una carita muy triste, una carita más o menos, ¿sí? Bastante triste, un poquito menos, y acá una carita sonriente, ¿sí? Entonces, así evaluamos al paciente pediátrico y no generamos un impacto psicológico tanto en el paciente como en los familiares del paciente, ¿sí? Esto es una particularidad que por ahí pueden llegar a encontrar un paciente pediátrico, en vez de tener pulseras y todo, y van a encontrar un pin, un broche o lo que sea que tenga caritas. Es otra forma de evaluar. Otra cosa es el color azul, como veíamos, hablábamos hoy en el prehospitalario, el azul es una paciente expectante y puede tener una alta prioridad, pero pocas posibilidades de sobrevida o sin posibilidades de vida, ¿sí? Por lo tanto, un paciente en estas condiciones, de acuerdo al evaluador o al que vaya aplicando el triage, va a depender, por ejemplo, no sé, una fractura en la base del cráneo, ¿sí? Ese es un paciente expectante. Es muy grave la lesión, por lo tanto, si yo tengo los recursos para poder atender ese tipo de lesión, no en el lugar, sino en la ciudad, en la zona donde yo esté, en ese caso va a ser un prioridad 1 y va a ser prioridad roja, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un helicóptero para transportarlo o una ambulancia de alta complejidad, dentro de la hora voy a tener el alcance de un hospital de alta complejidad con neurocirugía. Bueno, en ese caso, el paciente va a ser un rojo y lo voy a atender rápido, ¿sí? Por eso puedo llegar a tener ya clasificado o estandarizado de que si yo clasifico a un paciente como azul, va a ser con déficit neurológico de atención inmediata.
pero también pueden ser los pacientes que tienen ese mismo tipo de lesión, pero como yo no tengo recursos para atenderlo, directamente los catalogo como negro. ¿Sí? No tienen posibilidad de vida por más que esté vivo en el momento. ¿Sí? Otro color característico y particular. Acuérdense que las particularidades corresponden por ahí a lo que nosotros vamos a aplicar. ¿Sí? Lo general es lo que aplican todos y lo particular lo que nosotros aplicamos. El color naranja en el prehospitalario casi que no se usa dentro de un sistema de triage que se llama triage ID, ¿sí? Que no se los presenté acá, sino se les presenté solamente los dos más conocidos, que es el triage STAR y el triage hospitalario. Dentro del triage hospitalario, por ejemplo, vimos una particularidad acá, que es los pediátricos. Otra particularidad que estamos viendo es el color azul en el prehospitalario y también el color naranja. El color naranja nosotros se lo vamos a dar a las víctimas rojas o amarillas que estén atrapadas, que nosotros no lo podamos extraer por no contar con las herramientas necesarias ni el personal especializado en eso. Por eso este tipo de paciente casi siempre los etiquetamos y se los dejamos a bomberos. Bomberos son los encargados de extraer este tipo de víctimas. O si no, una vez atendido todos los pacientes rojos y amarillos, ¿sí? Que tenemos en la escena, volvemos a la escena y trabajamos en sacar este tipo de pacientes. ¿Sí? Para eso vamos a usar las pulseras naranjas. ¿Sí? Marcamos la naranja para que cuando llegue el bombero sepa que todas las víctimas naranjas están destinadas para ello. Otra particularidad es el color blanco. ¿Sí? El color blanco se usa también en el sistema iraquí o en el sistema STAR. Nosotros lo vamos a aplicar para víctimas fallecidas o con poca sobrevida, es decir, expectantes con poca sobrevida. ¿Por qué usamos el blanco? Porque en un lugar oscuro de poca luz el negro no se ve, entonces reemplazamos al color blanco. ¿Sí? O sea que blanco es igual a negro, naranja es igual a rojo o amarillo, pero está atrapado. Azul es rojo o negro dependiendo de los recursos de atención posterior a mi rescate. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí todas las particularidades? ¿Hay preguntas sobre eso? ¿No? Seguimos. Bien, seguimos. Ahora vamos a presentarle las cartillas. Si bien ya la vieron en el video, estas son las cartillas en general a nivel mundial. ¿Sí? Ya bien la explicó en el video, pero se las explico de nuevo. Cada cartilla tiene una codificación por letra y número, que no se repite. Para cada paciente va a tener una codificación por letra y número distinta. ¿Sí? Tiene estos triangulitos acá en las puntas, ¿sí? Que se cortan, se arrancan, ¿sí? Toda la parte del medio queda con el paciente que etiqueto, ¿sí? Acuérdense, el numerito va a ser el mismo para cada una de las puntas, para la cartilla. Esto de acá va a quedar para el respondiente o el rescatista o el paramédico o quien haga el triage para saber qué paciente fue el que etiquetó él, ¿sí? Y este de acá se la va a quedar el de la ambulancia para saber al paciente que trasladó, para tener un registro. Y todo lo del medio se va a ir con el paciente. ¿Qué anotamos acá? Vamos a anotar la hora en que se hizo el triage o la hora en que se etiquetó este paciente, ¿sí? Vamos a anotar si es varón o mujer. Vamos a anotar la dirección, ¿sí? Acá se anota la ciudad y la provincia. Y acá el hospital a donde se lo derivó, ¿sí? Acá tenemos las partes del cuerpo y se marca dónde tiene la herida o la lesión prioritaria. En tórax, cabeza, piernas, brazos, ¿sí? Y acá este que dice IB o IM es si se le hizo en el lugar, antes de derivarlo, un tratamiento intravenoso o intramuscular. Si se puso inyecciones, si se puso una vía de suero, ¿sí? Después también tenemos estas partecitas de acá abajo.
Los verdes quedan ahí y no se los manda en ambulancia, pero tiene una X, prioridad 3, después se va a ver en qué lo trasladamos, o a lo último podemos usar la ambulancia para trasladar este tipo de pacientes. Los prioridad 2 o amarillos, cortamos el verde y va a quedar con el amarillo nada más al final. Así etiquetamos los amarillos. Esto sí lo mandamos en ambulancia, sí más tranqui porque pueden ser atendidos dentro de la hora, dependiendo de dónde esté el paciente. ¿Sí? Bien, estos sí son de prioridad urgente y el tratamiento se lo va a dar urgente en el lugar. Y si tengo los recursos, una ambulancia de alta complejidad o un centro de atención de alta complejidad, lo mando rápido con atención, ¿sí? Durante el traslado y un soporte vital. Y si no, tenemos los pacientes negros, corto la parte de esta y queda con prioridad 0. ¿Sí? Esta es la forma de etiquetar para que conozcan las cartillas que se utilizan a nivel internacional y en general. Nosotros tenemos la nuestra en particular, ¿sí? Que es esta, donde simplificamos todo a una sola página y esta cartilla siempre se va con el paciente. ¿Sí? Y esto se llena en la zona de atención luego de la extracción del paciente. ¿Sí? Vamos a poner fecha y hora, el lugar, nombre del paciente, edad, si tiene un número de contacto, ya sea de él o sea de un familiar para poder contactarnos después. ¿Sí? En lo ideal sería eso para poder avisarle a alguien. ¿Sí? Si es masculino o femenino, si es gestante, quiere decir si está embarazada. Después también tenemos una zona donde vamos a anotar todos los signos vitales: temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca, oxigenación o saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y la glucemia. Acá tenemos rápidamente con una X podemos marcar si es un accidente, si es quemadura, si es hipotermia, shock eléctrico, envenenamiento, intoxicación, ¿sí? Distintos tipos de accidente o eventos en los que pudo haber ocasionado el accidente al paciente. ¿Tá? Después tenemos también los muñequitos de espalda, de pecho, donde vamos a marcar el tipo de lesión. A diferencia de este, ¿sí? Nosotros solamente marcábamos el lugar, ¿sí? Acá podemos marcar el tipo de lesión con la letra, por ejemplo, una amputación, por ejemplo, una hemorragia, por ejemplo, fractura. Vamos a marcar con F o con C o con la letra que sea en la zona donde está afectada, sea del frente o en la espalda. También tenemos esta parte de estos cuadraditos para poder ampliar el tipo de lesión. Por ejemplo, si ponemos lesión penetrante en tórax, de frente, acá podemos poner penetrante con una varilla de dientes, supongamos. ¿Sí? También, si el paciente está consciente, podemos hacer el sample. El sample vemos los síntomas, le preguntamos qué le duele, si tiene alergia, si toma algún medicamento, o si le dimos algún medicamento, se lo anota acá. ¿Sí? Las patologías, por ejemplo, si es diabético, si tiene cáncer, no sé, cualquier cosa así. La última ingesta, si, qué sé yo, tomó la medicación habitual, ¿sí? Y el evento, qué es lo que pasó, no sé, accidente de tránsito, ahogamiento por inmersión. Acá vamos a darle la prioridad, de acuerdo al color, en la evaluación, si es inmediata, urgente, ¿sí? O mínima, y cómo lo trasladamos, si lo evacuamos a través de una ambulancia, a través de una embarcación de emergencia o lo transportamos. ¿Sí? Esta es la cartilla que nosotros utilizamos, está bastante más completa que esta, ya que se hace dentro de la, sería de la reevaluación del paciente, se toman las distintas signos vitales y ya se puede hacer hasta un tratamiento del paciente antes de evacuar. ¿Sí? Antes de eso, en la zona de rescate, nosotros utilizamos pulseras o brazaletes, los usamos así, ¿sí? Esto de usar los brazaletes así, nosotros los diseñamos, lo hicimos así con gomita y pedazos de glicerina, cosa que todos podamos tener un brazalete, una pulsera, no sea complicado hacerlo, ni caro, ¿sí? Hay otros tipos de emergencia o sistemas de emergencia que utilizan este tipo de brazaletes,
¿sí? O ya tiene una pulsera donde están todos los colores, ¿sí? Entonces va sacando y pegando. Estas son igualitas a las pulseras para las entradas a los boliches y estas cosas, ¿sí? Pero nosotros usamos esta, que es más barata, más fácil para hacer. Esto lo hacemos en la clasificación rápida dentro del accidente. Después se lo va a extraer al paciente y se hace la evaluación para esto. La evaluación para poder llenar esta cartilla, ¿sí? Bien. Si ustedes prestan Quedan 10 atención, minutos, Pablo. decime. Quedan 10 minutos. Sí, está bien. Está bien. No me va a dar el tiempo para poder mostrar el último video de igual manera. Así que capaz que vamos a reconectarnos cuando termine. Muestro el último video y sacamos todas las dudas o preguntas que tengan para hacer el cierre. Ahora voy a tratar de estirar los 10 minutos de esto para hacer un resumen de la capacitación completa y después vemos el video, ¿sí? O si no, cuando termine esto, para no estirarlo tanto, cortamos y arrancamos de nuevo enseguida. Bien, lo que le decía, si ustedes ven acá, ya tiene las particularidades del que usamos nosotros. Por ejemplo, el naranja que dejamos para bomberos y el blanco que es para los óbitos o los negros, que en este caso también lo tiene como negro. Acá también tiene particularidades de pacientes azules y pacientes naranjas, ¿sí? Así que cada sistema de emergencia va a tener sus particularidades. Como resumen, podemos decir que el triage es una clasificación de víctimas múltiples, ¿sí? En colores y números, ¿sí? Tenemos los colores y el orden de prioridad. También se aplica un triage prehospitalario y uno intrahospitalario, ¿sí? En el hospital y en la calle son distintos. Nosotros tenemos una cartilla propia y está bueno que la conozcan y sepan cómo llenarla. Y usamos dos particularidades. El color naranja, que lo dejamos para bomberos, y usamos blanco en vez de negro. En la clasificación, ¿sí? Donde dice punta, quise poner pulsera, ¿sí? Para la clasificación rápida usamos solamente las pulseras. Y en la reclasificación, donde hacemos la atención antes de derivar al paciente, llenamos las cartillas. Bien, si vos querés, Quintana, cortamos acá, después entramos y vemos este videito como cierre. Y terminamos con todas las preguntas. Ok, sí, mejor cortamos, así tenemos más tiempo y nos reconectamos en 5 minutos. Más o menos. Dale. ¿Listo? Dale, Nos Sony vemos. cuarto, dale 20, nos reconectamos. ¿Listo? ¿Estamos?